buscas tus proyectos? ¿Cómo haces para hacer una producción? Bueno, en el caso específico de un actor malo, a diferencia de otros proyectos que ahorita te cuento, fue, digamos, yo entré hace 4 años como director general y productor ejecutivo en Catatonia para el área de cine, digamos, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo entro, uno de los directores, junto con Harry Sama, que estaba terminando su primera película, es Jorge Cuchí. Ujú. Cuando yo asumo digamos, el puesto, al primera persona, uno de los primeros directores que abordo es Jorge Cuchí, y me entregan 52 ballenas se encuentran en la playa, como en etapa ya como de postproducción, digamos, ¿no? Entonces ahí yo Ok. agarro la película, concluimos etapa de postproducción y empezamos como con el diseño de distribución y exhibición y estrenos. Pero cuando veo la película, Ligia, me sorprendió mucho. Dije, ¿quién es este director? O sea, como un director irreverente, nuevo, en el sentido de que era su primera película, una ópera prima súper arriesgada. eh, lo quiero conocer. O sea, como lo primero que me llegó fue su película antes de conocerlo, ¿no? Y ya yo empecé con el proceso de 50 para su exhibición y estreno, y nos sentamos y ya nos presentaron, hablé con Jorge, como que hicimos un muy primer encuentro, y me dice, tengo dos películas, tengo dos guiones más, te los voy a leer, o sea, te los comparto y dime qué opinas, ¿no? Le dije, claro, estoy súper entusiasmado de leer todas tus películas. Entonces leo, entre esos dos guiones, leo un actor malo y leo otro, digamos. A mí el otro, que por otras cuestiones no puedo mencionar el título aún, Entiendo, entiendo. me encantó, me fascinó. Dije, este es un pedazo de historia, es un guionazo, pero es carísimo. O sea, es una película sumamente cara a los estándares que estamos acostumbrados en el cine nacional, pero un actor malo me encantó. Y dije, esta vez va a ser un poco por cuestiones económicas, no tanto por gusto, pero va. Y entonces empezamos a diseñar un actor malo, ¿no? O sea, en el momento que elige a Jorge, creo que esta es tu siguiente película, hagámosla. Entonces empezamos a diseñar, como que hicimos muy buena sinergia. O sea, Jorge es un director muy particular, muy inteligente, que tiene la cualidad que pienso que no todos los directores pueden sumarlo al productor, de que te hace parte de su película. O sea, somos equipo, los dos nos subimos al barco y los dos vamos a construir en pro a la película, ¿no? Que es algo que yo previamente he venido trabajando mucho. Y fue así un poco, le dije, agarramos el proyecto, lo diseñamos, lo desarrollamos, lo presupuestamos, logramos financiar muy pronto, inversión privada, y básicamente cuando yo tomo el guión, como al año empezamos a preparar el diseño de cast, ¿no? A Ujú. los protagonistas y de los protagonistas hacia abajo. Entonces fue básicamente una construcción de un año, año y medio. Nos tardamos casi 9 meses un poco en encontrar a los protagonistas, ¿no? Como que eran fundamental tener a ellos dos, y a partir de eso construimos y pusimos fecha, y como que era una película muy importante en todos los sentidos, ¿no? Es como el tipo de cine que quiero contar, historias que muy poca, que sabemos que están ahí, pero que muy poca gente se atreve a contarlas. Y lo hicimos así, como desde ese lugar, cero expectativas, como con mucho corazón, como que las personas que estuvieron en la película eran las que tenían que estar, porque nos pasó algo muy curioso justo previo a rodar. Nosotros filmamos en 2021, 2022, a principios Ujú. del año 2022. Estábamos a 2 semanas de rodar y nos enfermamos de COVID. No me digas. O sea, nos enfermó Fiona, se enfermó Dosal, me enfermé yo, y entonces decidimos frenar la película, ¿no? O sea, como dijimos, paremos. Eh, aquí un poco el conflicto era que, no, haz de cuenta que Fiona filmaba con nosotros 20 días, terminando de filmar a la semana siguiente se iba a filmar otra película. Entonces no solo paramos por COVID, sino paramos hasta que ella terminara la otra película. Entonces se paró el proyecto básicamente alrededor de 2 meses, si no me equivoco. Entonces, en ese inter, gente que estaba originalmente al principio del proyecto ya no pudo continuar, ¿no? Tanto gente creativa como gente del mismo cast, digamos. Y Sí. entonces
son esas cosas extraordinarias que románticas del cine que de pronto una cosa ajena a ti, que fue la enfermedad, hizo que los tiempos generaran para que el proyecto estuviera muchísimo más sólido. ¿Me explico? Entonces, nada, como que también fue muy, estuvimos muy agradecidos que tuviéramos que frenar porque el proyecto como se amoldó y generó todo como para llevarlo. Entonces, así fue un poco como fue un actor malo, digamos, ¿no? Pero básicamente en general a mí, eh, como productor, recibo muchas historias, muchos guiones. A mí me gusta mucho trabajar básicamente desde el principio, como desde el argumento, ¿no? Cuando hay una idea, hay un argumento y a partir del argumento me gusta empezar a desarrollar el guión, ¿me explico? Como que desde ese lugar me gusta involucrarme. Pero pues digamos que me llegan proyectos en diferentes etapas, ¿no? A lo mejor ya hay unos proyectos que ya llevan como en una versiones avanzadas de guión, que me gustan mucho, me involucro. Hay otros proyectos que básicamente ya están listos como para filmar y entonces diseñar como un proceso de financiamiento. Nada, como que soy ese tipo de productor que me gusta mucho involucrarme desde la historia, pues, ¿no? Oye, está increíble. Y la verdad es que sí se nota que hay dentro de esta película un actor malo, se nota que hay fuerza, se nota que hay amor hacia el proyecto. Tienes dos protagonistas increíbles, pero también el cast está muy bueno. No, sí, es una película justo de actores, digamos, de cast. Sí, como no. Fíjate que acá donde filmaron lo del linchamiento en Ajá. Monte Albán Sí, sí, y sí, sí. Eje 6, yo vivía en esa esquina y vi todo el showzazo. Ah, Además, tú estabas ahí cuando estábamos filmando. Qué curioso, porque justo nos pasó una anécdota que de pronto, porque filmamos, si no recuerdo, filmamos 3 noches seguidas ujú, ahí. Dos, no me acuerdo, la verdad. Pero no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda noche, pues vieron el impacto, así como los vecinos y todo, y de pronto nos llegaron como 3 ambulancias, así, fum, fum, así como, es que el accidente, y tuvimos que parar y cortar y todo. O sea, como ya sabes de eso, cuando tú como testigo ves un accidente y pues lo primero que haces es llamas. Y hasta que y aún a pesar de que estábamos, o sea, estaban avisados, pues, pero hay cosas que no controlas. Y fue muy interesante que llegaron 2 ambulancias como a tratar de ver qué había pasado, porque vieron, no, es que vimos un accidente, no sé qué. Pero sí, fue un buen relajito en, en esos. ¿cómo no? Digo, yo amante del cine lo disfruté un montón, mis vecinos no tanto, Sí, sí, los celos. No, pero sí, padrísimo. llegaba la de locaciones y veíamos, nos dicen, miren lo que está, como que en tiempo real en Facebook estaban poniendo y subiendo cosas. Oigan, ¿qué pasó ahí? Un accidente, no sé qué. O sea, como, sí, sí, fue muy divertido e interesante. Oye, vamos a algo que pues es complicado, ¿no? Tu Ujú. película habla de algo que en realidad sí sucede en este mundo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se acercaron a los actores en realidad? ¿Cómo charlaron de esta parte de, a ver, este es un tema fuerte y cómo le vamos a hacer? Fue un acercamiento muy honesto, muy discreto en el sentido de una de las cosas que Jorge siempre hace en sus películas, no le gusta mucho revelar sobre la historia, ¿no? Ok, Como que primero hace un primer acercamiento, les dice, vamos a hablar de un tema delicado, va a ser un tema complicado, como que empieza a construir como un previo universo, ¿no? eh, como que también la tarjeta de presentación es la primera película, digamos, que habla sobre el suicidio. Entonces también eso da un poco de contexto y apertura a la otra parte como talento, como decimos, ah, va por ahí, o sea, va a ser un tema duro, va a ser un tema fuerte. Entonces pasa algo bien curioso, Ligia, cuando estás tú como en ese primeras comunicaciones, digamos, en donde te das cuenta, ah, sí es él, sí ese es el director, sí esa es la actriz, sí ese es el actor, y como que se genera una naturaleza genuina y es, mira, creo que estamos convencidos que tú vas a hacer, lee el guión. Si te interesa, si crees que es un tema en el cual tú te sientes cómodo para interpretarlo, avancemos. ya. Entonces, fue muy orgánico, digamos. Así fue con Fiona, así fue con Dosal, como que, de hecho, Dosal dijo, claro que lo quiero hacer, ¿sabes? O sea, como que necesitamos hacerlo. Entonces, fue un poco así digamos,
las primeras conversaciones y el acompañamiento con la mayoría de los actores, digamos, ¿no? O sea, como que se Sí, dio muy orgánico. Em, Hubo en otros casos como que se sentían temerosos porque pues tampoco Jorge era muy conocido, diciendo, ay, ¿de qué va? Como que sí había cierta pues curiosidad, intriga, pero una vez que ya leían el guión dijeron, ah, ahora entendemos cómo fue el proceso. Porque a diferencia de otros proyectos es, ah, mira, te mando el guión, léelo, me interesas para este personaje y hablamos, ¿no? Acá fue claro. diferente, acá fue como conocernos, como vernos, como decir, oye, aquí está la historia, es una historia delicada, es una historia que va a su metacine, como ciertas pistas, pues, ¿no? O sea, como también viendo un poco al otro. Y así fue, básicamente. Una vez que ya estaba, digamos, todo el cast principal amoldado en los ensayos, o sea, hubo mucho diálogo, mucho diálogo, ¿sabes? Como esto sí, esto no. Ahora, otra de las cosas, en ese entonces, Ligia, no era, al menos en México, no existía el coordinador de intimidad. Ajá, No existía, o sea, era el 2022 como que ya estaba sucediendo en Hollywood, ¿no? Y en otros lugares, pero en México como que no había tal cual o sea, yo no, ni inclusive ni siquiera cuando lo diseñé, presupuestalmente me vino a mí a la cabeza el nombre de coordinador de intimidad. Lo diseñaron entre Fiona, Dosal y Jorge. Entre los tres fueron los coordinadores de intimidad, ¿sabes? Porque gua- no existían esas herramientas. Corte A, meses después, inclusive en ese mismo año, empezó coordinador de intimidad, coordinador. Entonces, curiosamente ahora me preguntan mucho, oigan, ¿quién fue el coordinador de intimidad? Pues no, no hubo, no existía. Fueron entre ellos tres, todo consensuado, todo platicado, diseñado entre ellos mismos, cuidado desde muchos lugares. No, yo creo que mucho tuvo que ver tu película, déjame decirte, porque a mí también me pareció como, o sea, esto está súper fuerte y de repente 2, 3 meses empecé a ver yo lo de los cursos, ¿sabes? Que Sí. algo tiene que ver con esta película de un actor malo. Y bueno, también a mí me sorprendió muchísimo ver a los protagonistas en estos papeles, porque ambos son como niños muy de videocine, de sus peliculitas así de chiste, melosonas, y están increíbles. Fue un gran descubrimiento, digamos, ¿no? O sea, como Jorge es un clavado, al igual que yo, en el sentido de encontrar al personaje, ¿no? O sea, que realmente sí nos damos el tiempo de poder encontrar al personaje, porque es fundamental, ¿no? Un actor malo es el claro ejemplo de eso, digamos. Nos tomamos 9 meses y por eso, 9 meses en el que, mira, pensamos en fulanito, en sutanito, en esto, ¿no? Y al primero que, digamos, antes de Dosal existió alguien que literal nos gustaba, había pláticas y todo, pero por agenda no se logró. Y al final lo agradecimos que no se haya logrado porque enseguida apareció Dosal y me dijo Jorge, Alfonso Dosal. Y yo Alfonso de lo tenía fresco por Narcos, porque ya Ajá. había, o sea, previo a eso, pues sí, como tú dices, había hecho muchas películas de videocine, Tres Idiotas y no sé qué tantas cosas que realmente siento que no demostraban la calidad de actor que es, ¿no? Era mucho más superficial, muy bueno, inclusive en esa superficialidad, muy bueno. Y yo lo veo en Narcos, dije, órale, este cuate está súper interesante y Jorge lo había visto en una obra. Nos acercamos a él, lo vimos una escena y dijimos, es él, o sea, Yes. nos voló la cabeza. Y después nos tardamos más tiempo en conseguir a Fiona, pero Fiona fue muy chistoso porque como que no la encontrábamos, fuimos por un montón de personajes y ya estaba Dosal a bordo y no Ajá. parecía Sandra, ¿no? El personaje. Y Sí. de pronto, pues yo clavándome a buscar gente, Jorge clavó bastante, de pronto se mete a ver una serie que en ese entonces estaba teniendo mucha fuerza. Y Jorge se metió como para ver a la protagonista porque le habían dicho, checa a la protagonista, te va a gustar. Y entonces la ve y dice, ay, no. O sea, como, híjole. Pero de No. pronto decía que aparecía una chica, de pronto, así muy poquito tiempo, pero cada vez que aparecía, lo hacía increíble. Y entonces Jorge como que se empezó a clavar y empezó a seguir viendo la serie, más episodios, y volvió a aparecer y dice, ¿quién es esa chava? O sea, y hasta que descubrimos que era Fiona, y literal me puse a buscar, porque en ese momento Fiona no tenía tanto exposición como la tiene ahora. Literal, la busqué por Instagram porque ni siquiera sabía si tenía representantes acá. Qué increíble. Hablamos, hizo el cast, dijimos, es ella, son ellos.
Y ya de ahí se vino todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás. Oye, me da muchísimo gusto que nos hayas podido platicar todo esto. Nos vemos en el audiovideorama, ¿no? Están nominados Sí, al Ariel. El día que gustes, cuenta con el audiovideorama para proyectar lo que quieras, la película tuya que gustes. te lo Las agradezco puertas mucho. están abiertas. Y pues bueno, tengo mi ciclo de Rumbo al Ariel. Voy Ah, a es por parte del tener. Ariel, ¿verdad? El rumbo, ajá, son sede. Sí, mira, sí, exacto. Somos el audiovideorama de Parque Unido, es parte de el ciclo que está haciendo la MAC de Rumbo al Ariel. Vamos Ujú, a tener tu peli, vamos a tener la de No nos moverán ujú. y Corina. Ok. Vamos a tener En esas tres. distintos días, ¿no? Digamos. Sí, exacto. Mi programación es martes y jueves, entonces vamos a tener una martes, una jueves, una martes. Ah, buenísimo, súper. Sí, claro Sí. que sí, me dijo Arturo. Sí, Con pues súper ojalá se arme porque la gente siempre disfruta muchísimo platicar precisamente con la gente que sabe hacer las películas, con la gente que le pueda aportar algo, porque los que van ahí son cinéfilos en realidad, ¿no? O sea, que estés ahí en el parquecito viendo el cine y seas constante cada martes, cada jueves, de veras empiezas padrísimo. a ver que a la gente le interesa de verdad. Entonces yo agradezco infinitamente que ya cuando me dijo Arturo, oye, entrevista con Yair, obviamente sí, y aprovechando, ¿no No, será que puedan inclusive, venir? inclusive nos vamos con el director. Ya estás. Bienvenido. Le Y, hacemos promoción con bombo y platillo. y con la Patricia Soto, que es la que arma todo La el, chismosa. la chismosa, la que hace todo el merequetengue. Claro que sí. Pues Perfecto, buenísimo. muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, te lo agradezco a ti, Ligia. Nos vemos pronto.